¿Qué pasaría si el mayor maestro espiritual de todos los tiempos no fuera exactamente quien siempre le dijeron? ¿Qué pasaría si la historia sagrada que conocemos fuera una narración cuidadosamente construida, dejando fuera a alguien cuya sabiduría podría haberlo transformado todo? Durante siglos, María Magdalena fue retratada como la pecadora arrepentida, la mujer caída, la que Jesús perdonó. Pero ¿y si eso fuera solo una pequeña parte de la verdad? Una versión editada, creada no solo para ocultar quién era ella en realidad, sino también para ocultar quién eres tú. Detrás de las capas de doctrina y dogma, hay otra Magdalena. Una mujer que de ninguna manera era la figura secundaria que la Iglesia quería hacerte creer. Un maestro divino, la pieza faltante, mantenida en secreto durante milenios para mantener a la humanidad en la oscuridad. Sin embargo, su voz todavía resuena en evangelios prohibidos y textos ocultos. En estos fragmentos, ella habla de la ascensión del alma, la liberación de las fuerzas oscuras y un camino hacia Dios que comienza no en los templos o los sacerdotes, sino dentro de ti. ¿Por qué se reescribió tu historia? ¿Por qué tu número sagrado, el 13, asociado a tu nombre y a los ciclos de la luna, se ha convertido en un presagio de mala suerte? Quizás porque la verdad que ella llevaba, verdades sobre el equilibrio, la unidad y el recuerdo, todavía tiene el poder de despertar a la humanidad. En el fondo, algo dentro de ti siempre supo que la versión oficial de Magdalena nunca fue la historia completa. Porque a veces no se puede decir la verdad, solo se puede sentir. Y es por eso que estás aquí. Quizás estés empezando a recordar la verdadera historia que te ocultaron. Prepárate, porque vamos a desvelar los fragmentos de las enseñanzas ocultas de Magdalena. La sabiduría que la Iglesia luchó durante siglos por suprimir. Exploremos la visión que ella tenía de una unión divina olvidada hace mucho tiempo y descubramos por qué su presencia y su mensaje son más importantes hoy que nunca. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia más sobre Magdalena. Es un espejo. Y en ese espejo puedes vislumbrar la pieza que falta, no solo en la historia de Cristo, sino en tu propia alma. Para comprender a María Magdalena, debemos retroceder en el tiempo, mucho más allá de las coloridas ventanas de las catedrales y los sermones que dieron forma a su imagen. Porque la figura que te enseñaron a ver no es la misma que conocieron los primeros seguidores de Jesús. En los evangelios oficiales, Magdalena es presentada como una mujer de la que fueron expulsados 7 demonios. Aparece en momentos cruciales, al pie de la cruz, cuando casi todos los discípulos huían, observar dónde fue sepultado Jesús y ser el primer testigo de la resurrección. Eso, en sí mismo, debería hacerte detenerte y reflexionar. Si ella fue verdaderamente insignificante, ¿por qué todos los evangelios coinciden en que fue ella quien lo vio primero, antes que Pedro, antes que Juan, antes que nadie? Pero fuera del canon, en los textos gnósticos ocultos durante siglos, emerge un retrato completamente diferente. En el Evangelio de María, un manuscrito enterrado en las arenas de Egipto y redescubierto en 1896, Magdalena es retratada no como una pecadora arrepentida, sino como la discípula que comprendió profundamente las enseñanzas de Jesús. En este relato, es María, no Pedro, quien consuela a los demás con palabras de sabiduría oculta tras la partida del Maestro. El Evangelio de Felipe va aún más lejos. Habla de María como compañera de Jesús y sugiere una cercanía que despertó envidia entre los discípulos varones. Estas no son las palabras de una figura marginal. Son huellas de una autoridad silenciada, hilos ocultos de una comunión divina. ¿Por qué la Iglesia lo borraría? Para responder, debemos observar las corrientes de poder en los primeros siglos del cristianismo. La fe no nació como una doctrina unificada, sino como una tormenta de visiones encontradas. Algunos grupos veían la salvación como obediencia a la autoridad. Otros, como los gnósticos, creían que la salvación provenía del conocimiento, del despertar de la chispa divina dentro de cada persona. La voz de María Magdalena se alineó con esta segunda visión. Sus palabras, conservadas en fragmentos del Evangelio de María, describen visiones del alma en ascenso, frente a poderes que intentan mantenerla aprisionada, y cómo la liberación proviene del autoconocimiento. Estas eran ideas peligrosas para una iglesia en crecimiento que buscaba el control. Una mujer que proclamaba que la verdadera autoridad viene de dentro,
que no se necesitan sacerdotes ni jerarquías rígidas para llegar a Dios, era una amenaza. Incluso su número estaba distorsionado. En algunas tradiciones, Magdalena era recordada como la 13ª apóstol, la que fue más allá de los 12 y portaba una sabiduría que otros no podían contener. Su inicial, M, es la 13ª letra del alfabeto. Los antiguos veían el 13 como un número sagrado, vinculado a los ciclos lunares, los meses ocultos y lo divino femenino. Sin embargo, con el tiempo, su número fue demonizado. El viernes 13 se ha convertido en un símbolo de mala suerte. 13, un número a temer. De hecho, nunca representó la oscuridad, sino la transformación. Un código secreto que apunta al poder femenino que intentaron enterrar. Magdalena no solo representa una amenaza a la historia lineal, ella encarna el principio femenino perdido, el equilibrio de la autoridad masculina de Pedro y la iglesia institucional. En ella vemos no solo una discípula, sino un símbolo vivo de la gnosis, del conocimiento oculto, de una espiritualidad que se niega a ser aprisionada o controlada. Por eso, a lo largo de los siglos, ella se fue reinventando, de maestra divina a prostituta, de apóstola a pecadora arrepentida, de portadora de sabiduría a mera figura de segundo plano. Pero, como siempre recordamos, la verdad tiene la costumbre de sobrevivir. Ya sea en fragmentos de pergamino, en tradiciones susurradas o en las inquietas preguntas de buscadores como tú. La pregunta es, ¿cuáles eran, después de todo, sus enseñanzas ocultas? ¿Qué fue tan radical, tan liberador, que necesitaba ser borrado de la historia? La respuesta no solo cambiará tu perspectiva, puede transformar tu realidad. Para descubrir las enseñanzas ocultas de la Magdalena, debemos leer entre líneas la historia y escuchar los susurros de los textos que sobreviven en fragmentos. En el Evangelio de María, los discípulos están desesperados después de que Jesús se va. Temen al mundo, a las autoridades y al futuro. Pero es María quien se levanta y habla. Ella les habla de una visión del alma ascendiendo a través de reinos, rompiendo las cadenas que la atan. Describe el viaje no como obediencia a leyes, sino como liberación interior. El Hijo del Hombre está dentro de vosotros, declara. Magdalena no se refería a un templo, un ritual o algo mediado por sacerdotes, sino a la divinidad que habita en su propio ser. Esta es la esencia de su enseñanza, la salvación no se concede mediante poderes externos, sino que se recuerda a través de la gnosis, el conocimiento interior. Y Magdalena deja esto aún más claro con una advertencia que habría sacudido los cimientos de la iglesia primitiva. Ella les dice a sus discípulos, no impongan otras reglas que las que yo les he dado. Y no creen leyes como el legislador, para que no queden obligados a ellas. En otras palabras, no construyáis una religión de control. No reemplaces la verdad viva con dogmas y reglas. Este era un lenguaje peligroso en un mundo que ya avanzaba hacia la jerarquía y el imperio. Imagínese lo radical que sonó eso en ese momento. Una mujer proclamando que la autoridad divina no es algo externo, sino una llama que arde dentro de cada persona. Una voz que desafió el poder establecido y señaló un camino de libertad interior. Magdalena no fue solo una discípula, ella era una revolucionaria espiritual. Y su mensaje, aunque silenciado, nunca fue borrado del todo. Continúa resonando, esperando ser redescubierto por aquellos que, como usted, sienten que hay algo más que las historias oficiales. Algo que resuene en lo más profundo de tu ser y te invite a una verdad mayor. Nunca has estado encarcelado. La corriente que sientes es solo la ilusión de quienes creen dominar su esencia. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de esto? Cuando, como Magdalena, miras a los ojos de tus propios demonios y reconoces que no son amos, sino sombras pasajeras. Se disuelven. No porque fueron derrotados, sino porque fueron vistos. Esta es la llave que ella llevaba, el coraje de ver. No con los ojos de la fe ciega, sino con la visión desnuda del alma. Y esta visión no se logra en templos ni dogmas, sino en el silencio donde ya habita la verdad. Magdalena no enseñó a obedecer, enseñó a despertar. Recordando que lo sagrado no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho innato de cada ser. Que la iluminación no sea un destino lejano, sino el simple acto de recordar lo que siempre hemos sabido.
Y es por eso que tu historia es tan inquietante. Porque ella no pide permiso. No se doblega ante jerarquías. No acepta intermediarios entre lo divino y lo humano. Madalena es la prueba viviente de que la espiritualidad no necesita guardianes, necesita personas que se atrevan a vivir su propia verdad. Y esta verdad, cuando se revela, es más poderosa que cualquier institución. Porque no se pega a las paredes ni a los altares. Arde dentro de quienes lo reconocen. Los 7 demonios que Jesús expulsó de ella no eran entidades externas, sino las capas de ilusión que todos llevamos. La arrogancia que nos hace creer que somos pequeños. El miedo que nos convence de que no somos dignos. El deseo que nos atrapa en falsas necesidades. Madalena los afrontó no con exorcismos, sino con la lucidez de quien sabe que no tienen ningún poder real. Y al hacerlo, se convirtió en un espejo para cada uno de nosotros. Lo que llamas tus demonios son solo partes de ti mismo que aún no han sido amadas. Su mensaje no se trataba de redención, sino de reconocimiento. No se trata de perdonar, sino de recordar. Y esta memoria es revolucionaria, porque desmantela la idea de que necesitamos salvadores. Magdalena no era una pecadora arrepentida, era una mujer que ya conocía su propia divinidad. Quien ya llevaba la luz incluso antes de encontrarla reflejada en los ojos de Cristo. Y es esta luz la que ella nos invita a encontrar de nuevo, no afuera, sino adentro. No como algo que debamos lograr, sino como lo que ya somos. Cuando Pedro cuestionó su autoridad, no estaba simplemente desafiando a una mujer. Estaba desafiando la idea misma de que la verdad no necesita validación. Que la sabiduría no es propiedad de una élite, sino un fuego que cualquiera puede encender. Y es por eso que su voz nunca fue realmente silenciada. Porque no pertenece a un tiempo ni a un lugar. Pertenece al momento en que decides dejar de mirar hacia afuera y empezar a escuchar hacia adentro. Madalena no es un personaje histórico. Ella es una vocación. Un recordatorio de que la espiritualidad no se trata de seguir reglas, sino de romperlas cuando nos aprisionan. Que lo sagrado no es un concepto lejano, sino el aliento que llena tus pulmones ahora. Esa libertad no es algo que hay que conquistar, sino algo que hay que recordar. Y si aún dudas, pregúntate, ¿por qué tu historia ha sido tan distorsionada? ¿Por qué intentaron convertirlo en algo más pequeño? Porque una mujer que conoce su propia luz es más peligrosa que cualquier ejército. Porque una verdad que no necesita guardianes es más poderosa que cualquier trono. Magdalena no fue borrada, fue sepultada. Y como una semilla, simplemente espera el momento adecuado para volver a brotar. En ti. ¿Qué pasaría si te dijera que estas corrientes que sientes nunca fueron reales? Que el peso que llevas no es tuyo, sino un eco de las historias de otras personas, repetidas hasta hacerse realidad en tu mente? Magdalena lo sabía. No solo enseñó la libertad, la vivió, como un río que corta la piedra, no por la fuerza sino por la perseverancia. Y ahora te susurra, mira tus manos. Siempre han estado vacías. Lo que llamas prisión es solo el hábito de creer en ella. Pero ¿cómo podemos distinguir el verdadero deseo de la ilusión que el ego porta como armadura? Madalena no ofreció respuestas preparadas, ofreció un espejo. Lo que buscas afuera ya está adentro, afirmó. El oro que excavas en la tierra es solo un reflejo del oro que brilla en tu pecho. Y aquí está el secreto que los guardianes del miedo no quieren que descubras: cuando dejas de perseguir, empiezas a recibir. No porque el universo recompense la pasividad, sino porque cuando sueltas el control de tu ego, finalmente ves lo que siempre ha estado ahí, tu propia luz, esperando ser reconocida. Pruébalo. Cierra los ojos ahora y pregunta, ¿qué es lo que realmente desea mi corazón? No es lo que te dijeron que deberías querer. No lo que la sociedad prometió traería felicidad. Pero lo que pulsa en ti cuando caen todas las máscaras. Allí le espera Madalena. No en templos de mármol, no en dogmas tallados por manos humanas, sino en el silencio entre tus pensamientos, donde la verdad respira sin ser nombrada. Y si aún dudas, recuerda, ella también fue llamada pecadora. También quedó reducido a un papel, a una sombra, a una advertencia. Pero Madalena nunca fue una advertencia, fue una invitación.
Una invitación a ver más allá de las apariencias, a confiar en la voz que susurra eres más cuando el mundo grita eres menos. Esta voz no es un milagro lejano. Es su esencia misma, que resuena a través de los siglos, porque la verdad no envejece. Ella solo espera ser recordada. Entonces, cuando surja la duda, y surgirá, pregúntese, ¿quién se beneficia de mi olvido? ¿Instituciones que necesitan creyentes? ¿Los sistemas que prosperan con su presentación? ¿O los pequeños tiranos que llevas dentro, esos que susurran no eres suficiente porque saben que en el momento en que lo recuerdes, perderán su poder? Magdalena no luchó contra Roma. Luchó contra el olvido. Y ahora, esta pelea es tuya. Porque la libertad no es un destino. Es un despertar. Y cada vez que eliges ver con el corazón en lugar de creer con los ojos, cada vez que sueltas una cadena que ni siquiera era tuya, estás reescribiendo la historia. No el de ellos. Tuyo. Y el de ella. Porque Magdalena no fue silenciada sino multiplicada. En cada mujer que se atreve a hablar. En cada hombre que se atreve a sentir. En cada alma que se atreva a recordar. Así que respira profundamente. Siente el suelo bajo tus pies. Y sepa, no estás solo en este viaje. Detrás de ti, hay siglos de voces que susurran nosotros también recordamos. Frente a ti hay un camino que solo tú puedes seguir. Y dentro de ti hay una verdad que nadie puede borrar. La pregunta es, ¿vas a seguir fingiendo que no la escuchas? ¿O finalmente responderás?